Entonces vamos a hablar sobre los sismos, a comenzar a hablar, y también sobre los tsunamis. ¿Sabes cuáles son esos? ¿O conocen otra palabra parecida? Como dijo el presidente, un tsunami. Sí. Sí, ¿algo más? ¿En serio? Maremoto. Eso, ahí está, esa es la palabra que buscaba. También se le llama maremoto. Hablan de lo mismo. Y cuando uno ve las noticias, de repente escucha, se ha sentido un fuerte sismo, se ha registrado en el norte de nuestro país. Hace como 2 semanas hubo uno en la cuarta región, cerca de Coquimbo, La Serena, cuyo epicentro fue en la ciudad, o hipocentro, a 30 kilómetros de profundidad. Y ahí hay dos palabritas que se parecen mucho. ¿Ya? Una, ¿sí? ¿Por qué en el norte están pasando como tantos temblores, como de 8 grados? Y usualmente pasa, pero sí, pero está bien, hay que estar tranquilos porque son fuertes, no han habido pérdidas humanas, así que Tía, hay usted mucha dijo, energía. tía, ¿Mm? usted dijo, Acá nosotros sentimos como cuando pasan los gatos por encima del techo. tía, usted dijo Claro, que es normal que pasen temblores de 8 grados. pero el de La norte fue 7, creo. va a ser así la cosa. Nuestro país está acostumbrado y preparado para sismos de mediana intensidad. Las casas construidas bien, firmemente. Las personas saben cómo actuar. Hasta los niños en los colegios les enseñan. En marzo, recuerden que hicimos un Tía, simulacro. lo ¿Sí? que puso la Monse, de, Si todos nacimos en el 2010, pues a todos les pasó lo mismo. Sí. Para allá vamos. Ya. Entonces, como les decía, hay dos palabras bien similares que son hipocentro y epicentro. ¿Cómo diferenciarlas? Vamos a poner acá abajo hipocentro, que es el lugar en las capas o debajo de la corteza de la Tierra donde ocurre el movimiento, donde las placas se están chocando o rozándose entre sí, tía, se acumuló fuerza, ¿sí? me marché, me fui de la clase. Sí, ahora recién apareció la notificación. Y Y se ahora sí lo que le quería marchó. decir. Es que lo que había, hoy se me taparon el oído. Ya. Es que lo que puso la Monza en el chat, mi mamá, mi mamá tenía 2 meses de embarazo cuando salió eso. Y yo estaba en la guatita. ¿Ya? Me ¿No asusté. sabía ya o no que venía una I sin camino? Sí sabía. Aunque Yo no igual no. creo que esto fue el 2010 y ustedes nacieron ese año. No sé si alguien habrá nacido, yo creo que no. No. Estaban sus mamás, imagínense tremendo susto pasar un sismo fuerte, un terremoto. Ese fue el de 2010, 8.8, fuerte, con la Fue en guatita ahí. febrero, mi mamá tenía 2 meses de embarazo. Qué susto. ¿Qué me quiere decir? Y peor aún porque fue en el mar el sismo. Sí, pero tía, Sí, ¿sabe qué? sí. En ese tiempo, en el de 2010, vivíamos en un condominio. Y yo me llevo tan bien con unos abuelitos de ahí que ellos no podían salir. Oh, qué terrible. No podían salir de ahí y se asustaron y menos mal que sobrevivieron. Sí, a veces pasa que las puertas se apretan, como que Sí, se salen de su lugar. sí, por eso que siempre cuando pasa algún temblor dejo la puerta abierta. O algunas veces la dejo junta, porque no sé, antes de que vengan los temblores siempre la dejo junta. Ujú. ¿Está bien? Maite Novoa, ¿qué me quiere decir? Tía, es que hipocentro lo puso al revés. ¿Por qué está Oh, al revés? cómo hice eso? No lo La sé. gravedad, tía, la gravedad. Al tío Julián también le pasó eso. Ya. Es que tenemos el mismo computador, ¿será por eso? Y ahora epicentro está al revés. Listo, gracias Maite. No me había dado cuenta que no estaba mirando la pantalla. Ya, a propósito de eso. Hipocentro es el lugar bajo la Tierra
donde ocurre el sismo, donde las placas chocan y se empiezan a rozar. Cuando ocurre ese movimiento ya grande, se empiezan a notar cambios arriba de ese lugar, en la superficie, en la corteza donde vivimos. Y ese lugar donde hay cambios, un poco de destrozo, si es muy fuerte, incluso se quiebra el suelo. Pueden haber destrozos de edificios, otras más, es el epicentro. Hipocentro abajo, epicentro arriba. Y a propósito de hipocentro, ¿recuerdan que yo siempre les hago como analizar una palabra o separarla? Hipocentro. ¿Les recuerda algo? ¿Les suena parecido a algo, alguna parte de esta palabrita? Al menos. Hipopótamo. Exactamente. El hipopótamo se llama así porque siempre, la mayor parte del día y de su vida lo pasa debajo del agua y asoma solamente los ojos, un poco de las orejas, y vive bajo el agua, bajo un río. Por eso se llama hipopótamo. Hipo significa abajo, en la parte interior de algo, casi escondido. Por eso el hipocentro es la parte de abajo donde ocurre el sismo. En realidad el sismo ocurre en el hipocentro. Y las consecuencias del sismo ocurren en el epicentro arriba. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? Este fue el último más grande ocurrido en nuestro país, que fue 8.8. ¿Dónde está por aquí? 8.8 en la escala de Richter. ¿Han escuchado la escala de Richter? No. También hay otra que se llama escala de Mercalli. Y eso lo vamos a ver la próxima clase, que es mañana o el miércoles. Porque qué tan grande es un sismo se puede medir, tiene como unidades de medida, igual que la masa se mide en gramos o el volumen en mililitros, la fuerza en newton, la intensidad de esta fuerza del sismo se mide. ¿Sí? Pregunta, ¿el jueves nos toca con usted? Ay, ¿el jueves? No. ¿No? Mm-mm. Ah, ya. Tía, Dígame. ahora que estamos hablando del Es suelo, el viernes. le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo la Tierra es redonda y nosotros estamos en un piso plano y no nos estamos yendo para los lados? Excelente pregunta. ¿Alguien tiene la respuesta para eso? No me digan que son placas tectónicas. ¡Respóndanme! Esos tipos de preguntas no me dejan dormir. No tiene que ver con las placas tectónicas. Porque uno camina y se ve todo plano. No, pero ¿cómo hablo de cómo la Tierra es redonda y nosotros estamos ahí planos? Hay una fuerza que permite que eso ocurra. La gravedad. La fuerza de gravedad. Es la gravedad. La gravedad. Sí, Aceptaré esas respuestas por ahora. Porque la si no gravedad. existiera la gravedad, nosotros estaríamos en cualquier... Estaríamos volando por todos lados. Sí, Eduardo no se escuchó nada. Si no existiera la gravedad, ya estaríamos volando, me voy a cualquier país. Sí, o tal vez por el espacio. Eso sí me interesa, ¿eh? No, pero en el espacio no hay oxígeno. Lo ¿no? que María sí. Ah, caray, eso sí me interesa. Mejor que no. Gravedad. No, fui al espacio, porque yo me voy a quedar ahí, sujeta ahí. Claro, en el espacio Tía. no hay gravedad, pero tampoco hay oxígeno, no podríamos respirar. No, sí, nos llevamos al espacio, vamos a hacer así en un segundo. Calma, hablemos de uno. Ya. Ya, anote entonces en su dossier, hipocentro en este espacio, epicentro en la parte de arriba. Sin gravedad todos los objetos y nosotros estaríamos volando. Así es verdad. Ya, estamos listos para hacer mis preguntas preguntosas, de estas que me gustan a mí, que los hace pensar. Y chichi. Pregunta número 1. Turututun. A propósito, ya vamos terminando el dossier, se acerca un pasapalabra. 1. Pasa palabra. ¿Recuerda la clase anterior que hicimos con las galletas y la crema? Sí, Sí. me terminé comiendo. Lo sospeché desde un principio que eso iba a pasar. Pero después de la clase. Ah, ya, pero almorzaron, ¿cierto? Fue el postre. No, antes del almuerzo.
Porque después me comí un heladito con galletitas. Ya, no quiero saber más. Sigamos, me desconcentra. Ya, queridos, recuerden esa clase de la galleta donde la partimos y en una las galletas se alejaban, en otra se acercaban, en la otra se alejaban, y en la otra, opción número 3, se movían en direcciones completamente distintas. Y eso producía sismos, cambios en la Tierra. ¿Cuál de estos 3 límites, recuerden que es el nombre, qué tipo de límite donde se unen 2 placas producirá los sismos? ¿Un límite convergente, un límite divergente o un límite transformante? ¿Ah? ¿Qué dice el público? Recuerden, tienes tu dossier en mano, vuelvan a la clase anterior. Pasa palabra. ¿Qué? ¿Alguien no pasa palabra? Ya, Sí, ¿cuándo vamos a hacer un pasapalabra? pronto. Convergentes y transformantes. Tenemos que terminar el dossier para poder tener palabras, conceptos nuevos para poner en el pasapalabra. Creo que alguna vez hacemos el pasapalabra como a la mitad del dossier. No, no es posible, porque necesitamos Sí. todo el dossier con conceptos nuevos. No, lo hicimos un principio de dossier para recordar la asignatura. Ah, ya sé, no, tiene razón, lo que pasa es que hubo un dossier de repaso por ahí, el 5 tal vez, o el 4, y ahí sí, hicimos uno. Ya, entonces, ¿qué me dicen? Estoy buscando aquí el torpedo para ayudarles, por si no se acuerdan de la clase anterior. Pero la Maite ya me respondió. De todas formas, recordatorio. Ya respondí. ¿No ya está compartiendo? Sí, No ¿o se no? ve. ¿El dossier 6 estoy compartiendo? ¿No se ve? Yo sí lo veo. Yo por lo menos lo veo. Ya. Sí, lo veo yo. Lo veo bien. Recordatorio entonces, un refresca memoria de la clase anterior, de los 3 tipos de límite. Aquí lo tengo. Ya que estaban hablando que me salí sin querer. De los límites, del Ah. límite convergente, aquí chocan, van en la misma dirección y sentido las galletas, perdón, las placas, y una incluso se puede situar bajo la otra, haciendo un proceso de subducción. La otra opción es que estas placas, que son los dos pedazos de galletas, se separan, dejando una abertura, una cicatriz en la Tierra. Y la tercera es donde van en sentidos completamente distintos. ¿Ya? ¿Sí? No puede silenciar que el micrófono se me abre, Ok, no hay problema. por favor. Listo. ¿Listo? ¿Ya recordaron? Saco la ayuda de memoria. Ahora sí, ¿en cuál de estos límites se producirá un sismo? ¿Convergente, divergente o transformante? Puede ser más de una también, ¿por qué no? Convergente y transformante. ¿Qué dice el público? Correcta la respuesta. Oh, estaba bien. Sí, estaba bien. Claro, convergentes, están chocando entre sí, van en la misma dirección, es como dos autos que vienen de frente y eso puede producir un sismo. Intentan acomodar y siempre quedan como medias incómodas sin moverse y ahí es donde se acumula la energía y después hay un nuevo sismo. Transformante también. Recuerden que vimos que la transformante hay un límite transformante en Estados Unidos. Produce lo que se llama una falla y de ahí salió la película, la falla de San Francisco, dije, pero es de San Andrés. Ay, Y eso eso lo puede producir un megasismo. Ya, pregunta preguntosa número 2. En el terremoto de 2010, ya que estábamos hablando recién cuando ustedes estaban en la guatita de la mamá todavía, escondiditos, algunos así de chiquititos, ni sabían la mamá que estaba ahí. Tía, ¿Sí? ¿sabe que yo nací en el 2011 y cuando me contaron eso yo me quedé en shock? O sea, después de que yo nací, Me imagino. sí. Mi hermana Sí, era chica fue cuando pasó eso. Y yo nací en verdad. el 2010. Ya,
Buen año, dígame. ¿Usted ha visto la película 2012? Sí, la vi, esa de... Algo está relacionado con este igual. Y Sí, con es de terremotos, tsunami. tsunami, todo eso. Es lo Igual me mismo. gustó la película porque antes yo no la conocía, pero la empecé a ver y me gustó. Da susto, sí. Igual Sí, es buenísima. para que sea más como wow, le ponen efectos especiales. Más guau. Ok. Para decirle La en otra pasó palabra, no wow. Y si bien acá pasó un tsunami y tembló fuerte y casi se rompe ahí, pero no es que se haya roto la tierra a la mitad, se haya No, inundado San Francisco, exacto. San Andrés, perdón. Igual dije San Francisco, no sé por qué. Pero es San Andrés, no se confunda, yo me equivoqué. San Andrés, falla de San Andrés. Sí, ¿Cómo les porque yo igual decía? me confundo que siempre es el lugar que uno más conoce. Claro, por la ciudad de San Francisco. La última vez que fui a Estados Unidos. Ya, queridos, en ese terremoto del 2010 ocurrió en el mar, cerca de Copquecura, esa comuna. Esa ciudad, entonces, podríamos decir que es el hipocentro del sismo 2010 o el epicentro del 2010, Epicentro. o tal vez el límite. Esa definitivamente no. Epicentro. Es Respuesta epicentro. definitiva. Epicentro, claro, porque el hipocentro fue bajo la tierra. Nada que ver. Sigamos, pregunta preguntosa número 3. El movimiento de las placas tectónicas produce un temblor, un Tía, terremoto, voy a hablar por un el chat sismo. porque está con... Sismo. Ok, Es un sismo. Aunque son lo mismo los tres, solamente que terremoto es más fuerte, pero se llama sismo. correcto. La palabra científica y correcta es sismo. Y se dice por ahí que ¿cuál es temblor? Se usa como solamente en Chile y que aunque sea pequeñito igual se le llama terremoto. Pero es sismo científicamente. Si ustedes a lo mejor van a otro país y dicen temblor, no van a saber de qué están hablando, pero sismo, muy bien. Les cuento que este sismo hay aparatos para poder medir la intensidad y compararlos con otros. Y para eso existe, como siempre, un instrumento Es el sismógrafo. que se llama sismógrafo. Este sirve para medir, tiene, bueno, en un principio, cuando eran más antiguos, era una especie de un lápiz colgando, una tinta, entonces cuando había movimiento, esta se movía, igual que las lámparas de las casas. Apuesto que todos tienen un sismógrafo en su casa. Alguien dice, está temblando, y uno mira la lámpara que está colgando, o algún Ay, cuadro, para ver si es mira, verdad. cuando dicen que están temblando, yo veo la llave. Ese es el sismógrafo de su casa. Claro, las llaves, sí, colgando en el llavero, una Yo le quiero lámpara. hacer le quiero decir algo. ¿Sí? Yo veo el vaso de agua, que nunca falta en mi pieza. ¿Ven? Ese es el sismógrafo. Yo veo mis juguetes. Cualquier cosa que pues, se pueda evidenciar el movimiento sirve. Pintura, que es la que menos se mueve. Volviendo al ejemplo que dijo la Francisca, parece si el vasito de agua se ladea un poco así, significa que es un temblor leve. Y si el vaso ya se empieza a ladear y a salir el agua y el vaso se cae, significa que hay que evacuar. Hay que evacuar. ¿Sí? Tengo activados los subtítulos y como esta aplicación es de Estados Unidos, cada vez que yo hablo me dice cosas que no son lo que yo estoy hablando. En inglés. Porque ahora yo digo, porque ahora me sale que yo dije yeah. Sí, esos subtítulos en inglés. Gracioso. Hola. Y este Sí, es el muy sismógrafo, gracioso. entonces, más o menos, ahora son, por supuesto, mucho más tecnológicos, porque cada vez que hay un sismo es como dejando una línea, mientras más grande la línea, más fuerte el movimiento. La próxima clase les voy a mostrar un sismógrafo casero, Ya. que ustedes también pueden hacer. Tía, voy a hacer un sismógrafo para la próxima clase que va a estar Ya, de cartón y un lápiz. Lo voy a mostrar. súper, ya, yo lo voy a cobrar. Ya. No se diga más. Me lo- Tía, ¿lo puedo hacer también? Por supuesto. Parece, yo vi un tutorial en YouTube con un vasito y un lápiz y Vamos, un Maite, a elástico. hacer ese sismógrafo. Pero, ¿qué pueden hacer? Ya, y nos muestran los desafíos. Ya. ¿Van a hacer un sismógrafo para de evaluación? No, esta vez no.
Ya, otra pregunta preguntosa. ¿Qué pasa si este sismo tiene un epicentro, pero no aquí bajo de la ciudad y la tierra, sino en el mar? Taratatán. Oh, es un tsunami, po. Así es. Un tsunami. Sí, eso. Fíjese que en el mar aparece. Mire las flechas naranjas. ¿Qué representan las flechas? Perdón, los vectores naranjos. Que se está separando. No, que se está juntando. Égole, se están juntando la placa de acá y la de allá hacia este punto. Yo cuando era chiquitita decía se está acomodando la tierra para los celulares. Sí, sí, igual es correcto. En realidad son las placas. Como 3 años yo le preguntaba a mi mamá, mamá, ¿por qué está temblando? Y me dijeron porque la tierra se está tirando, ¡pum! Para decirlo acá, o se está acomodando y yo, pero Sí. Bueno, para un niño pequeño es una fácil explicación. Me preguntan qué clase es la número 3 del dossier. Ya. Es una fácil explicación de que casi se está quebrando la tierra. Algo así. Recuerden sí que hay más capas de tierra bajo las placas tectónicas, kilómetros de profundidad, así que la tierra no se va a partir por la mitad con un sismo. Si ocurre en el mar, las placas chocan. ¿Este es un límite convergente o divergente? ¿Convergente? Perfecto, convergente. Y aquí se empieza a mover y se origina un movimiento, un acomodo de las placas tectónicas y el movimiento. Ese movimiento empieza a crear las olas, se mueve agua para allá, para acá, se produce una onda expansiva, así se llama. Y empieza a avanzar la ola de mar aquí hacia la derecha, en el sentido de las flechas blancas, y a hacer como unos pequeños remolinos y a girar el agua y a formarse olas de varios metros a veces, pero después las olas se rompen, empiezan a achicar porque empieza a subir, fíjense, el nivel de tierra. Entonces no llegan olas tan altas, hasta que llegan a la costa, a la zona litoral. Y hubo el tsunami. Como se produce en el mar, primero un movimiento y se mueven varios metros de agua, el mar entra, como le llaman, se empieza a desaparecer, a entrar un poco de agua y hacerse más grande la playa, digamos, entre comillas, como para agarrar fuerza el mar y porque está formando unos pequeños remolinos y olas de hasta 10 metros de altura se han visto, más altos que una casa. A ver, 10 metros de altura son como un edificio de 4 o 5 pisos. De ese tamaño puede llegar a ser una ola. Entonces, para eso el mar entra, ingresa, forma las olas y después se devuelve. Y toda esa fuerza, todo ese impulso que tomó desde su epicentro, allá. Dígame. ¿Cuál es el tsunami más grande de la historia? El tsunami más grande de la historia, yo creo que fue hace unos años en Indonesia. Y fue a las costas de Asia. ¿De dónde? Por las costas de Asia, por ahí hubo... Sí, eso es Asia. Le confirmo en la próxima clase. Lo que sé es que el terremoto más grande de la historia, adivinen qué país fue. Adivinen. Sí. ¿de cuándo Aquí. fue el temblor de Indonesia? No estoy segura. Para no dar una respuesta incorrecta, le confirmo sobre eso en la próxima clase. Pero sé que el terremoto más Lo grande... voy a buscar en Google. Y después, gracias, Google. después yo le voy a decir Me parece perfecto. y a ver si es real. Bueno. Tía, eso que dice el tsunami más grande del mundo es lo que ocurrió en Indonesia, a las costas de Asia. Justo parece que fue en un lugar donde no había mucha gente viviendo ahí. Y bueno. Era como un lugar con montañas, campos así, planicie y todo eso. Menos mal. Menos mal, pues, si fue el tsunami más grande. Me preguntan por interno si es verdad que el mar se recoge más de 30 metros
cuando se va a formar un tsunami. Sí, es verdad. Incluso puede ser más de 30 metros. Cuando fue el de 2010, yo vivía en el sur, en un lugar que es un puerto, y se recogió varios metros, se podía caminar, y habían conchitas bajo el mar, dice la Ya. gente que estaba ahí. Es efectivo. ¿Cuántos grados ¿Cómo fue? se provocan los tsunamis? Ya, aquí dice, cuando, ¿sí? Ya sé de cuántos grados fue el temblor de Indonesia. ¿Cuánto fue? De 5 grados. Ah, pero fue después, no, tiene haber sido más fuerte. No, acá sale el de terremoto, 5 grados. Les confirmo la próxima clase. Bueno, que igual dicho, voy a intentar buscar. volvamos al dossier. Me están preguntando por el dossier aquí en el chat. Ya puedo retirar mi cosita de hacer esa cosa porque es que no tengo materiales. No, no sé, yo no sé. Ya, ¿Qué? por favor, tía, por favor. No, un compromiso. Bueno, lo voy a hacer. Bueno, yo lo voy a hacer de todas formas, no se preocupe. Ya. No lo quiero hacer, es que no tengo cosas. Dice el dossier, cuando un sismo ocurre en el mar o cerca de la costa, se produce un punto suspensivo. ¿Un qué? Tsunami. Ya, mira el chat. Recuerden que lo que está en rojo, o agregan en su dossier. Tsunami. Así se escribe. Empieza con la letra T. ¿Qué mira el chat? A propósito, tsunami no es una palabra en español, por eso empieza con letra T. Significa algo así como ola en el puerto, una ola en la costa, como en la playa, en el puerto, algo así. Viene de, lo siento, no recuerdo, pero sé que es de origen asiático y es china, japonesa o coreana, una de las tres. Por eso empieza con letra T. Me preguntan por interno que hay un lugar donde llueve 364 días del año. Qué terrible. Ya respondí que el mar sí se recoge 30 metros, incluso más. ¿Qué más tengo que ver? Que somos 25 participantes. ¿Tenemos récord? ¿Cómo que 25, tía? Porque uno soy yo y el otro es la pantalla que estoy compartiendo. Chavo. Es un récord, ¿o no? No, pero alguien se fue. Porque delante había 28. Teníamos Sí, nuevo era récord, 28. resistencia. Tía, El récord es más de 30 personas, tía. 30. Ah, no. tía, Ya. Me uno sigamos. yo en otro computador, en otro celular y formamos los 35. No, pues es trampa. tía, Digamos, dígame. No es Pregúntame. trampa porque es un participante. ¿Quién me habla, Fernando? ¿qué pasa si tiran agua al espacio? Oh, qué buena pregunta. ¿Teorías? ¿Hipótesis? ¿Cuál era la pregunta, tía? Si se lanza agua al espacio. ¿Qué pasa? Sí, parece que sí. Si se lanza agua cerca del planeta Tierra, el planeta Tierra la fuerza de gravedad del planeta Tierra lo va a acercar igual. Y puede que haya una laguna flotando en el agua No, alrededor del planeta. como Ahora, si es mitad de la nada, en ejemplo, como la luna. en la luna. Bueno, la luna también tiene gravedad. Menor gravedad, sí. Yo creo que se quedaría flotando en el espacio, porque eso ha ocurrido con... Cuando te pierdes en el espacio. Tía, A veces lanzan transbordadores espaciales ya. y quedan flotando en el espacio esos restos de metal. Incluso hay como una nube de basura en el espacio de Ya, restos de satélites y cosas que ha mandado el ser humano. Dígame. Entonces, cuando alguien salta y se va muy lejos al espacio, ya nunca más vuelve. Se queda Nunca flotando jamás. De hecho, se puede encontrar un hoyo negro y ser absorbido por él. Ya, Tía, Eso es menos probable. y entonces el agua se va, se queda ahí volando. ¿Por qué el agua del planeta Tierra, no? Por la fuerza de gravedad. ya en Google dice que cuando hay un tsunami, por la fuerza de gravedad, el agua desaparece. Podría ser. Sí, estoy de acuerdo.
Me parece. Podría ser eso. Si estamos más cerca del Sol, el agua se puede evaporar también. Ya, vamos al 200. Cuando un sismo ocurre en el mar, entonces se produce un tsunami que también es llamado... Me dio amnesia temporal. ¿Qué otro nombre recibía? Cuando ocurre en el mar. Ahí está, la Mara lo dijo. Bien. Maremoto. Es lo mismo. Durante este se producen grandes olas en el mar adentro. Forman un apocalipsis. Exacto. Y finalmente salen. Pregunta preguntosa. ¿Cuáles son los indicios de un posible tsunami? Si uno está de vacaciones en un lugar en la playa y hay un movimiento, ¿qué me puede decir que hay un tsunami? Yo, tía. Sí, Si se va dígame. el agua, si se va el agua para atrás demasiado. Excelente. Ingreso del agua. Mejor, ingreso del mar. ¿Ok? Como una marea baja. ¿Algo más? Cuando hay un terremoto y se abre y se junta muy fuerte. Ya. Un fuerte Cuando ocurre un movimiento. sismo en la costa o en el mar. Excelente. En Tía, la ¿qué? costa. ¿Qué significa